pudimos comprobar, digo, el conflicto docente presente en la apertura del Congreso de la Nación, en las sesiones ordinarias, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, Maxi. Y esta confrontación de Macri con Baradel, concretamente cuando lo nombró allí con su apellido, ¿le sirve o no le sirve a Macri? Sí, de alguna manera hay un cierre de filas entre Vidal, Rodríguez Larreta y Macri, Sí. que hoy en el Congreso Nacional marcó la línea, ¿no? La línea que también seguía hace un rato María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La línea es: los docentes están liderados hoy por Baradel. Baradel responde a Cristina, a la línea dura del kirchnerismo. Esto es un conflicto político más allá de la negociación salarial y vamos a confrontar. En el gobierno se basan en las encuestas, toman muchas decisiones mirando las encuestas. Las encuestas muestran que efectivamente Baradel, como en su momento le pasó a Moyano, no tiene una buena imagen en la gran mayoría de la sociedad y prácticamente en todos los votantes de Cambiemos. Hay mucho enojo con la figura de Baradel por los paros del año pasado, por las declaraciones, por su cercanía a Cristina y demás. Y por eso Macri hoy pisa el acelerador y lo pone en la mira a Baradel en una situación un tanto incómoda, ¿no? Porque Baradel había recibido amenazas días pasados, tiene custodia policial, y que el presidente diga que no es necesario que lo cuiden, no fue verdaderamente una frase feliz. Macri saliéndose del libreto del discurso escrito. Exactamente, y del mensaje optimista y esperanzador. Mariana, la denuncia de Baradel por lo que dijo Macri en el Congreso. Sí, porque apenas escuchó las palabras del presidente, que es la única parte además en la que el presidente se va del discurso escrito, ¿no? Porque justamente un diputado le grita respecto del tema cuando él habla de cuidar a los docentes. Automáticamente Baradel se va para Comodoro Pi a hacer una denuncia y además muestra lo que tiene que ver con un nuevo mail de amenaza que recibió cerca de la 1 de la tarde, que después vamos a estar dando detalles. Bien. El tema docente, el conflicto que se coló allí en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, pero no todo fue en el recinto, también en los alrededores del Congreso sucedía esto. ¡Basta de represión! ¡Nos reprimió la policía! Faltaban 20 minutos para la llegada al Congreso del presidente Mauricio Macri, cuando los maestros nucleados en Cetera y algunos científicos del CONICET lograban burlar el vallado y el cordón policial. A fuerza de empujones, llegaban hasta las mismísimas puertas del Congreso para reclamar la apertura de las paritarias nacionales. Mirá, me dejan pasar, es una vergüenza esto. La plaza del Congreso, ¿cómo no vamos a pasar? Docente. Yo soy del CONICET, soy investigador. Soy docente. Somos docentes, venimos a exigir paritaria nacional. Por ley el gobierno nacional nos tiene que convocar a paritaria, no nos está convocando, está desoyendo a todos los trabajadores de educación del país. 10 metros antes de la explanada, por donde llegaría la comitiva oficial, un cordón policial finalmente le impidió a los manifestantes seguir avanzando. ¿Qué le dice a la gente? Durante todo el discurso presidencial, los maestros, unos 200 aproximadamente, se manifestaron sobre la avenida Rivadavia y se indignaron a escuchar la mención que el presidente hizo al conflicto docente. Para cuidar a los docentes, para cuidar a los docentes. Por favor, silencio. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. La respuesta, en boca de Rodolfo Baradel, no se hizo esperar. Y el presidente es responsable de cuidarla. ¿Sabe con esas palabras lo que está haciendo? Está declarando zona liberada. Está generando, dando desde el poder la indicación que si ellos están en acción de guerra con nosotros, habilitan a que hagan cualquier cosa. Entonces lo hago responsable a él personalmente y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de la seguridad de mis hijos. Lo que tiene que hacer la gobernadora y el presidente, en lugar de dar
mensajes de acción de guerra contra los docentes, lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, que convoquen a la paritaria, que el Estado Nacional siga sosteniendo la educación pública, que nos brinden un trato respetuoso a los docentes de todo el país y un salario digno. Frase de Macri, Maxi, ¿error o estrategia? Mira, Claudio, el contexto es el siguiente. Macri estaba anunciando una nueva legislación para tener más penas a aquellos delitos o aquellas agresiones que sufrían los docentes. Si había un puñetazo contra algún docente, que suele ocurrir últimamente, desgraciadamente, o algún tipo de agresión a un docente, que eso no fuera con las leyes actuales del Código Penal, sino que fuera un agravante dentro del Código Penal. En ese contexto, la bancada del Frente para la Victoria, que ya le venía gritando abrí la paritaria docente nacional y venía con distintos abucheos, alguien grita, cuidá a Baradel. No solamente cuidas a los docentes, sino cuidá a Baradel. Y Macri se sale del libreto diciendo lo que escuchamos, no es necesario que a Baradel lo cuiden. La verdad que es una frase poco feliz porque se sale de su libreto en un contexto en el cual hay amenazas en los últimos días hacia la figura de Baradel. Vamos a escuchar bien el momento preciso de esa frase. A ver. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones, como es el caso de Mónica y Raquel, en Rosario la Frontera Salta, que cuando quisieron no pasar una chica de año fueron agredidas por su madre delante de las demás alumnas. O María Marta, que por querer tomar un examen fue amenazada con una bala. Para cuidar a los docentes, Por favor, silencio. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Les pido, para cuidar a los docentes, les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Bueno, se prendió en la chicana que le hacía el Frente para la Victoria, pero lo hubiese tenido que dejar pasar de largo, hubiese sido lo ideal, digamos. Mira, Sí, Claudio, acá hay dos cosas. Por un lado está lo que decíamos, ¿no? El gobierno convencido de que la confrontación, la grieta con el kirchnerismo es la estrategia política electoral este año. Y que la figura de Baradel está desprestigiada en gran parte de la sociedad que vota a Cambiemos. Pero la otra cuestión es no repetir lo que hacía Cristina en cadena nacional. ¿Te acordás? Cuando identificaba a Ciudadanos, al abuelito Amarrete porque había comprado dólares, al de la inmobiliaria porque decía que la venta no venían bien como creía la expresidenta. Bueno, ese tono supuestamente es el que Macri viene a cambiar, el que viene a diferenciarlo. Si bien Baradel no es un ciudadano común, es un gremialista importante de la provincia de Buenos Aires, claramente hay una asimetría de poder grande entre el presidente y un dirigente gremial que está metido en un entorno de mucha presión y con amenazas que le han valido la custodia policial en los últimos días. Es así. Vamos ahora a la denuncia de Baradel que hizo después de la frase del presidente. Claro, porque automáticamente terminó el presidente victimizándolo de alguna manera a Roberto Baradel y automáticamente se fue para Comodoro Pi. Lo veíamos recién en la nota, estaba en el Congreso marchando junto con integrantes de los gremios de Capital, que fueron los que se acercaron hasta la sede del Parlamento para hacer su reclamo. Pero lo cierto es que él entonces se fue para Comodoro Pi para radicar una denuncia por lo que decía, ¿no? Zona liberada en lo que tiene que ver con su seguridad. A la 1 del mediodía, además, le llega al correo del gremio de SUTEBA, no directamente al mail particular de Baradel, sino al del sindicato, otra amenaza, en ese caso focalizando en su hija más chica, tiene 4 hijos, y diciéndole que además saben dónde está su nieto. No dan demasiadas precisiones en esa amenaza, pero le dicen: tenemos los medios, tenemos las fuerzas de seguridad, tenemos todos, no te va a cuidar nadie. Bueno, ahora será la justicia la que debe determinar
si investiga o no esa denuncia que hizo Baradel o que hace en virtud de esa presentación. Vamos a escuchar a Baradel allí en Comodoro Pi. Es lamentable que tengamos un presidente de las características de Mauricio Macri. Fue un presidente elegido democráticamente, pero es un presidente que no está cómodo con la democracia. Sería un presidente mucho más cómodo en una dictadura o en un gobierno autoritario. Lo digo esto porque ha dicho, cuando han amenazado a mis hijos de muerte, a mis 4 hijos, una nenita de 3 años tengo yo, y un nieto que no cumplió 1 año y han amenazado de muerte, no creo que Baradel necesite que lo cuiden. Él es el responsable de enviar la custodia porque se lo ordenó la justicia. Por eso lo que vine a hacer acá es una denuncia penal contra el presidente Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público, además por entender que está deslegitimando la investigación, interfiriendo con la justicia, y yo personalmente lo siento como una amenaza velada y como una declaración de zona liberada. Estaba haciendo la denuncia y me llega un nuevo mail de amenaza. Se lo voy a leer, le voy a leer parte de ese mail para que ustedes vean la dimensión y la irresponsabilidad que acaba de cometer el presidente de la Nación. No sé si te queda claro que ya nadie te va a cuidar. Esto llega después de la declaración del presidente y, entre otras cosas, miren cómo termina. Da marcha atrás con el paro o antes del lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria. Aún estás a tiempo. Esto es lo que me acaban de enviar. Estos productos de las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Sí, una custodia intermitente y que no confío absolutamente. A mis hijos los voy a cuidar yo y los van a cuidar mis compañeros. No le va a pasar nada. Pero le puedo asegurar que los responsables de esta acción, empezando por el presidente de la Nación, también por la gobernadora que envió a sus ministros a llevar ataques personales concretamente, los hago responsables a ellos personalmente de cualquier cosa que pudiera suceder con mi familia. Esto no es una guerra, es una paritaria. Jamás vivimos en un Estado democrático una situación como la que estamos viviendo con este gobierno. Bien, la denuncia hecha. Acá hubiese tenido que salir también, pienso yo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como cuando le hackearon su tweet y su mail y investigaron y determinaron dónde venía la amenaza. Con este mail que recibió Baradel le tiene que decir, deme el mail a ver y que se investigue concretamente. Tiene que haber salido el gobierno nacional a decir, vamos a investigar esta amenaza. Lo va a investigar la justicia, ¿no? Sí, lo va a investigar, pero incluso con un tuit alcanza por estas horas que pueda llegar, ¿no? La verdad es que algunos conocedores del Congreso, sobre todo en el radicalismo, le habían dicho a Macri en el asado anoche en Olivos, cuidado que la oposición va a estar preparada para que vos entres en la provocación de los gritos. Y cayó. Y pasó lo que pasó porque fue la única parte efectivamente en la que sale el discurso.